Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Brevemente dos palabritas antes de darle acá la palabra a Diego Stulwar. Bueno, en realidad un poco lo que queríamos con esto es casi expandir, abrir las fronteras de esas discusiones que tenemos cotidianamente entre un grupo de gente, y por supuesto Diego está ahí muy activamente ayudándonos a pensar. Esta actividad la convocamos desde el programa Políticas, Lenguaje y Subjetividad del área de educación, y centralmente ustedes vieron el título, Neoliberalismo y formas de vida. No es un formalismo ni una sofisticación retórica esto de neoliberalismo y formas de vida, sino que el intento es tratar de pensar soslayando de alguna manera o no reduciéndonos a un plano meramente retórico y discursivo, donde muchas veces nos replegamos desde las indignaciones o desde los relatos que nos resultan muy familiares, e intentar meternos como en una micropolítica que permita pensar qué es lo que pasa en el plano de las pasiones, de los ánimos, de las relaciones, y bueno, y ver si es posible alguna pregunta que permita alguna fuera dentro de lo que aparentemente parece imposible. Así que, bueno, Diego lo deben conocer muchos. Diego trabaja coordinando grupos de filosofía, trabaja editando y trabajando mucho sobre la obra de León Rosichner, Tinta Limón y muchas otras cosas más. Y bueno, nada más, cualquier cosa después. Me parece que lo interesante, y esa es la intención de él y la nuestra, que no sea simplemente una exposición, sino ver qué cosas provoca o qué cosas toca de lo que venimos pensando o de lo que venimos olfateando, y abrir una posibilidad de discusión. Así que bueno, le paso la palabra y después vemos qué se arma. Bueno, mil gracias Silvia por la invitación, Flaxo por la invitación. Y así me acabo de dar cuenta que esta sala se llama Emilio Mignone, es el creador del CELS, ¿no? Así que bueno, estamos en tema. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha bien ahí? Sí. No, decía que además de agradecerle a Silvia y a Flaxo la invitación para esta reunión, me acabo de dar cuenta que esta sala se llama Emilio Mignone, que es el fundador del CELS. Y siempre es bueno saber la historicidad que sostiene un pensamiento. En este caso es urgente saberlo. Entonces, saberse en la sala Emilio Mignone, fundador del CELS, es fundamental para lo que creo que vamos a charlar. No sé, yo tengo algo muy preparado, muy organizado, y espero que lo que salga sea no organizado y no muy preparado. O sea que eso ya no depende de mí. Lo que quiero decir es que me parece que tenemos que conversar, que me gustaría que armemos una conversación. Porque es bastante difícil hablar de la coyuntura hoy sin meternos inmediatamente en ella. Si no se puede hablar con distancia teórica de la coyuntura, se puede proponer algunos enunciados para discutir, pero me parece que más o menos rápido deberíamos armar una conversación. Pero voy a cumplir también con la invitación, y voy a decir algunas cosas sobre eso, sobre neoliberalismo y forma de vida, la cuestión de la coyuntura. Así que preparé 5 puntos, trato de exponerlos lo más claramente posible y armamos una conversación. Esa sería la propuesta. Bueno, lo primero sería hablar un poco de neoliberalismo. Vuelvo un paso atrás. Algo atrás sobre la coyuntura. Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Estos días. Más allá de lo que se piensa de la Revolución Rusa, hace un siglo que el siglo está obsesionado por el problema de la revolución. Hace poco leía un artículo final de Lenin, en el año 22, donde Lenin se preocupaba por el problema de cómo se hacen los repliegues. Una vez que se avanzó mucho, cómo es que hace falta dar un paso atrás. Cómo se organiza un repliegue. Y lo pensaba siempre registrando el nivel de desbande, desmoronamiento intelectual y desmoralización de buena parte de nosotros por lo que pasó, digamos así, el último tiempo. Después podemos ir a los detalles. Y Lenin, bueno,
jefe revolucionario, jefe militar, dice cosas un poco salvajes. Yo las voy a decir, y obviamente el salvajismo no es lo que quiero rescatar simplemente la idea del repliegue. Lenin dice, para que un ejército se repliegue, lo que hace falta es poner unas ametralladoras en el punto hacia el cual se va a replegar. De manera tal que los que no acepten replegarse en cierto orden y hasta cierto punto están amenazados por esas ametralladoras. Simplemente lo que quiero decir con esta frase de Lenin, que me parece muy alucinante: replegarse no es escandalizarse, replegarse no es desorganizarse, replegarse no es desarmarse, replegarse no es entrar en esa zona de lamentos con la que muchas veces nos reconocemos, ¿no? Qué mal que está todo, insoportable que está todo, no podemos creer que se haya llegado a lo que se llegó, esa especie de lamento de la situación actual que creo que todos podemos reconocer acá. No puede llegar al punto tal de no reconocer nuestras fuerzas. Entonces simplemente quería decir que hablar de coyuntura es reconocernos dentro de alguna fuerza, dentro de alguna historicidad, y que si vamos a hablar hoy, me parece que vamos a hablar porque necesitamos entender algo de qué lugar ocupamos nosotros en esta coyuntura como fuerza, como fuerza. Ahora sí, vuelvo al primer punto que he preparado, que es la idea del neoliberalismo. Simplemente para decir que la idea del neoliberalismo, tal como como circuló en los años 90, en la época de Menem, como parte de la coyuntura de las privatizaciones, del ajuste, del consenso de Washington, aquel periodo en que se hablaba tanto de neoliberalismo, fue una comprensión muy primera que tuvimos del neoliberalismo. Fue una comprensión muy delimitada, una coyuntura macropolítica específica. Esa idea de neoliberalismo, que nosotros sabemos que viene de la última dictadura militar o antes, y que con Menem tuvo su momento de cristalización y de legitimación más fuerte de las elecciones, es una idea que fue bastante refutada en Argentina y en América Latina en torno al año 2001-2002. Fue refutada, quiere decir fue destruida en la calle. La legitimidad de ese discurso y de esa política fue destruida en la calle. Y tuvimos posteriormente un periodo sin retórica neoliberal. Entonces, cuando hoy nos volvemos a encontrar en una situación en donde para nombrar lo que estamos viviendo hablamos del neoliberalismo, nos encontramos con el problema de que la tentación es hablar del neoliberalismo como si fuera el neoliberalismo de los años 90. Y yo me pregunto si no es necesario aprender de esta última década y media pasada, en la que la retórica no fue neoliberal y sin embargo se preparó una dimensión de lo neoliberal que hoy ha emergido con mucha claridad. Entonces, para hablar del neoliberalismo propongo menos ir a la coyuntura de los años 90, ir al lenguaje crítico antineoliberal de los años 90 y releer un poco la bibliografía que hay sobre el neoliberalismo, básicamente Foucault, ¿no? Básicamente Foucault. Dos textos, dos lecciones que dio Foucault en los años 70, en donde el nacimiento de la biopolítica y seguridad de territorio y población, en donde Foucault dice dos o tres cosas sobre el neoliberalismo que eran más profundas que las que nosotros sabíamos decir en los años 90, cuando se resistía a ajustes, privatizaciones, etc. Quería recordar esas cosas para situar un poco a qué le podemos llamar neoliberalismo, si les parece. ¿El neoliberalismo qué es? Es un gobierno de las conductas, un gobierno de las conductas, es un gobierno de las almas, un gobierno de las conductas, que tiene una premisa que a mí me parece que es una premisa que todavía nos falta desarmar, aprender a desarmar, que es que la idea que la potencia colectiva o la potencia social se perfecciona bajo la forma empresa. Y es completamente patológica, o es peligrosa, o es sospechosa cuando toma formas que no son empresariales. Así que el neoliberalismo es una comprensión de la potencia humana, individual y colectiva, que se articula en un diseño muy específico que se llama forma empresa. Sean las empresas explícitamente organizadas, o sea, cada conducta humana pensada como conducta empresarial. Claro, dicho esto, parece que estuviese, si me confunde el Durán Barba con Marcos Peña, que son dos monstruos, digamos, dos cabezas del mismo monstruo, ¿no? Sí, es muy explícito en el periodo actual esa comprensión del neoliberalismo. Así que estoy hablando de Foucault, pero estoy hablando también de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Estamos viviendo una escena en la que se nos dice de una y otra vez algo que es bastante redundante. La única manera de que haya progreso es la forma empresarial, y la forma empresarial neoliberalmente concebida. El segundo aspecto del neoliberalismo que me gustaría nombrar es esta. El neoliberalismo es la ampliación de un discurso económico a lógicas no económicas. Se complementa con lo anterior, ¿no? El cálculo económico desarrollado, perfeccionado,
pero sobre todo extendido a todas las zonas de la vida en donde se supone que los cálculos no deberían ser económicos, no deberían responder a ese tipo de racionalidad de cálculo. Es decir, el hecho de que no solamente calculamos económicamente en el mercado, sino que calculamos absolutamente todo como si estuviésemos en el mercado. Y pasa a ser vivido como factible de ser calculado, como si estuviésemos en el mercado, cualquier decisión de la vida. Entonces se puede entender mejor todavía la idea de que la empresarialidad no es simplemente una unidad económica en el mercado. La empresarialidad se convierte prácticamente en una moral. Es un régimen de visibilidad, una manera de comprensión. Foucault dice un par de cosas más que me gustaría restituir, y lo que les voy pidiendo es que si voy muy rápido, me olvido de algo o me ayudan a decir mejor lo que estoy diciendo, me interrumpan. La otra cosa que dice Foucault que me parece muy importante es que en el momento en que estamos en el neoliberalismo, que para Foucault claramente no es el liberalismo, las diferencias son muy importantes, ya no se trata de una sociedad en la que el Estado se corre para dejarle zonas al mercado, el liberalismo del siglo XVIII, sino que el Estado actúa de una manera muy notoria para crear mercados, para hacer de la sociedad un mercado. Es decir, vuelvo a lo insatisfactorio del debate político argentino de los últimos 20 o 30 años que opone Estado a mercado. Lo neoliberal es el mercado, mientras que lo nacional popular es el Estado. Con Foucault se puede pensar de otra manera, de una manera que creo más que necesitamos pensar de manera medio urgente. Hay Estado neoliberal. Hay mucha posibilidad de pensar al mismo tiempo un ultraactivismo del Estado y producción de mercado. No son dos cosas contradictorias. Más bien se diría con Foucault que entiende bastante bien cuando revisa la bibliografía neoliberal, es que justamente el mercado, siendo ideal, no es fácil de construir y no es fácil de mantener, por lo que el Estado tiene tareas muy sofisticadas y muy complejas para constituir una sociedad como mercado, para que nuestras vidas puedan ser un poco más empresariales. Y el otro punto que quería dejar marcado sobre el neoliberalismo es la idea de libertad, que nombra Foucault y que me parece que es muy difícil para nosotros de aceptar y muy necesario de pensar, y es la idea que la manera de gobierno que hace el neoliberalismo pone en el centro la libertad. Nosotros rápidamente decimos falsa libertad, ¿no? Pero antes de decir falsa libertad rápido, me quedaría unos minutos pensando qué quiere decir que la experiencia de la libertad esté en el centro de una forma de dominación. Que haya una manera de dominación que solo es eficaz si es capaz de conjugarse con una experiencia de libertad. Esta idea de libertad tiene todo que ver con la empresarialidad, ¿no? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo me autovalorizo por mí mismo. Se acepta inmediatamente el mandato de la valorización capitalista sin que necesariamente haya una orden de hacerlo. Esta libertad que inmediatamente es obediencia, ¿no? Es una libertad que es inmediatamente obediencia, pero también hay que decir que es una obediencia que es posible porque es libertad. Esta libertad me gustaría que la pongamos en el centro del asunto, y una cuestión metodológica que yo creo que es interesante de pensar es que de nada sirve tener una posición crítica respecto de esta descripción que estoy haciendo. Es decir, el neoliberalismo no es simplemente una ideología, es un diagrama de poder. Una ideología se puede denunciar, pero un diagrama de poder no se puede denunciar. En el diagrama de poder estamos nosotros adentro. Es decir, podemos denunciar la ideología neoliberal, pero no podemos zafarnos de hacer una vida neoliberal. Me parece que esto es muy importante, porque una cosa es estar en contra de algo y otra cosa es estar dentro y contra de algo. Me gustaría quedarnos de esta primera cuestión sobre el neoliberalismo con una propuesta. Pensarnos dentro y contra del neoliberalismo, no salvados del neoliberalismo, mejores que el neoliberalismo, con más razones privadas que el neoliberalismo. Esa, me parece a mí, sería una mala posición. Sería una posición moralista. Y lo que voy a proponer a lo largo de toda la reunión de hoy es que intentemos liquidar la moral que tanto nos satura de lo que podamos discutir. Si el neoliberalismo organiza un conjunto de estrategias, ¿somos capaces de otras? Me parece más interesante ese enfoque que la denuncia del neoliberalismo como mentira o falsedad. Última cosa sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo, esto es algo que autores muy distintos están insistiendo, autores contemporáneos y además compañeros y amigos bastante queridos, que son la antropóloga Rita Segato y Franco Berardi, Bifo y otros. Es un régimen de desensibilización. Sobre esto después podemos volver, pero me parece fundamental.
tanto la presión por la libertad empresarial y por la competencia, como la base de terror y de violencia sobre la que el neoliberalismo se sostiene, convergen en una experiencia de desensibilización bastante tremenda, bastante presente, bastante reconocible, y me parece a mí que no es posible pensar la coyuntura actual sin pensar esta dimensión de la desensibilización. Intentaría, para ir rápido, decir que la desensibilización es la incapacidad general de comprender lo no dicho, de ir más allá de lo que está codificado, de poner en juego una empatía más allá de lo que aparece como orden, regla, código o algo explícito. Después, si quieren, le damos una vuelta a esto. Yo hasta acá llego con el neoliberalismo. Si me quedó algo afuera, esto es lo que yo quisiera tomar para organizar la discusión, pero pueden decirme algo ahora, podemos después agregar. Quisiera, segundo punto, hablar de qué cosas son las micropolíticas. A ver, la idea sería esta. Félix Guattari, filósofo, terapeuta, tantas cosas, Guattari, coautor con Deleuze, conocido. Tiene la tesis que a mí me parece que es tan fundamental como lo que tomamos de Foucault para pensar el neoliberalismo, que es la tesis de que el capitalismo no, tal vez nunca, pero cada vez más es imposible pensarlo como un régimen de producción de mercancías entendido como producción económica. No es Guattari el único que dijo esto, pero como me interesa enlazar esto con otras cosas que dijo Guattari, le voy a atribuir esta idea a Guattari. Guattari se da cuenta inmediatamente que el capitalismo es cada vez más producción de subjetividad. El capitalismo es un espacio de producción de subjetividad. No es básicamente un régimen económico, es básicamente un régimen de producción de subjetividad. Muchas cosas que decir sobre esto, pero para ir rápido, digamos que la producción económica y la producción de subjetividad cada vez más es lo mismo. Cada vez más es lo mismo. Guattari lo entiende rápido. Que la producción, digamos, de mercancías, la producción de valor es producción de subjetividad. Guattari lo ve inmediatamente. ¿Por qué nos puede importar esto? Nos puede importar por muchas razones. Yo quiero destacar una ahora. Quiero destacar la idea de que artistas, docentes, terapeutas, militantes, trabajadores sociales, periodistas, gente que trabaja en distintos niveles de la educación de la salud, somos inmediatamente trabajadores de la subjetividad. Somos inmediatamente trabajadores sociales, somos inmediatamente trabajadores económicos. Estamos inmediatamente en el plano de lo que se llama la producción de subjetividad. Y la subjetividad, salvo que alguno tenga muchas pretensiones teóricas, yo diría así, no usar más la palabra subjetividad por un tiempito y hablar simplemente del modo de ser, ¿no? Para no esoterizar la palabra subjetividad, ni con Lacan, ni con Foucault, ni con Deleuze, ni con nadie. Simplemente el hecho que el capitalismo produce modo de ser. Y que en torno al hecho que el capitalismo produce modo de ser, de que el neoliberalismo produce modo de ser, hay una disputa abierta, hay una disputa política abierta. Y que en esa disputa los trabajadores del lazo social están en el centro. Y que por lo tanto, cuando vamos a hablar de una coyuntura, nosotros los que estamos acá tenemos que sabernos que estamos en el centro de una disputa donde nuestras prácticas y donde nuestro trabajo es fundamental. Guattari discrimina en esta situación del capitalismo produciendo modo de ser una polaridad, que a ver si la puedo resumir, que es la estandarización, lo propiamente capitalista, lo propiamente neoliberal es la estandarización de la existencia, es la estandarización de los modos de conocer, es la estandarización sensible, es la estandarización estética. Y le opone a la estandarización la singularización. ¿Sí? Más que derecha-izquierda, burgueses y proletarios, cualquier otra polaridad que podamos encontrar en el discurso político, a Guattari lo que le interesa cada vez hacer una cartografía de la situación subjetiva y material de las culturas, preguntándose por dónde vienen los vectores de singularización, por dónde vienen los vectores de estandarización. Me gustaría retomar esto, las micropolíticas como una capacidad que nos permite cartografiar y descubrir cuáles son las líneas de singularización de una situación. No dónde está la izquierda, no dónde están los proletarios, sino dónde hay singularización. Y al contrario, no dónde está la derecha, no dónde está la burguesía, sino cuáles son las líneas de estandarización. Este tema me parece central para el plano micropolítico. Sueli Rolnik, una analista, artista, filósofa brasileña contemporánea, agrega a esto que estoy diciendo que las micropolíticas, que es este espacio donde se puede delimitar, donde se puede detectar, donde se puede investigar por dónde vienen las líneas de singularización,
y por dónde vienen las líneas de estandarización, que las micropolíticas son el espacio en donde se producen las percepciones y donde se producen las sensibilidades y sobre todo, esto lo agrego yo, me importa mucho, donde se producen las estrategias. Donde se producen las estrategias. Digamos que el polo de singularización que detecta Guattari, en el espacio en donde las percepciones se crean, en el espacio en donde la sensibilidad se crea, determinan un espacio estratégico. Y una de las cosas que me gustaría que podamos discutir después es el hecho de que lo neoliberal es un juego de estandarización de las estrategias. Es un proceso de estandarización de las estrategias a nivel de la propia vida. No solamente a nivel de los grandes actores, no solo los bancos, no solo los gobiernos, no solo los sindicatos, sino a nivel de la propia existencia de cada quien. Es un complemento de esta empresarialidad, digamos, extendida. ¿Cómo? Sueli dice así: esta estandarización neoliberal se da cada vez que el capitalismo actúa no solamente en el plano macropolítico, ganando elecciones o con dictaduras o como sea que actúe, sino sobre todo en el ámbito de la vida, ofreciéndonos un tipo de consumo específico sobre qué es vivir. Cada desestabilización, cada crisis, cada patología, cada fragilidad puede ser resuelta por un objeto de consumo que se nos ofrece para que nuestras cartografías vitales queden estabilizadas. Es un proceso de estabilización por consumo de modos de vida. Es exactamente el funcionamiento de la estandarización. Entonces el problema que tenemos, y ahora sí me interesaría articular micropolítica con neoliberalismo, es que el neoliberalismo es desarrollo de dispositivos micropolíticos. ¿Sí? La micropolítica colonizada por lo neoliberal. Ese es un punto que quería identificar. A nivel de los modos de vida, estamos ante la presencia de una colonización de las estrategias de existencia en términos de obediencia. Cuanto más libres somos, más obedecemos. O para decirlo de otra manera, la obediencia, un poco como diría Etienne de la Boétie, es voluntaria. Trabajamos nosotros en el de protocolización de la existencia. Cómo se hace cada cosa, ir a lo fácil, es mucho quilombo vivir, más o menos cómo está todo organizado. Y esa disposición a la estabilidad es algo que es muy difícil, digamos, evacuar del debate político del tipo ¿cuál es nuestra coyuntura? Bueno, la tercera cosa que me gustaría hablar es de forma de vida, la noción de forma de vida. Voy a pegar un salto, espero que no se desorienten. O sí, espero que se desorienten. La cosa sería así, en forma de vida. Me gustaría ver si podemos encontrar algo distinto a los dispositivos neoliberales en términos de qué es la colonización neoliberal de la vida. Pensando un poco en esto, hace un tiempo leía un filósofo que seguramente algunos conocerán acá, que se llama Pierre Hadot. Pierre Hadot. Es un filósofo de los que no está tan de moda, pero se consiguen los libros en castellano. Pierre Hadot es un personaje que en realidad aparece como fuente de Foucault. ¿Sí? Foucault lo cita, Foucault le roba, no, Foucault le cita, vamos a decir, Foucault lo cita. ¿Quién es Pierre Hadot? Pierre Hadot es un filósofo francés, como todos los filósofos, que aproximadamente entre el 30 y el 50 vivió huérfano en la iglesia, criado por la institución, por la iglesia francesa. Y de ahí tiene una cultura ultra erudita con lengua griega, lengua latina, etc. En un momento de su vida, él rompe con la iglesia católica francesa y es interesante el proceso de la ruptura. Él rompe con la iglesia porque no tolera el modo en que la iglesia procesa los casos de abusos de menores, de pedofilia. Sí. La historia no pasa. Y en esas situaciones lo que dice Hadot que pasa con la iglesia es que la iglesia se preocupa mucho por cómo restituir la fe de los sacerdotes que está a punto de perderse ante el escándalo de la pedofilia, mucho más que de las familias, de la comunidad, etc. ¿Qué dice Hadot de eso? Yo descubro en la pedofilia y en el modo en que la iglesia se preocupa por la ruptura de la relación entre el sacerdote y la trascendencia, descubro el problema principal de la Iglesia Católica, que es la idea de que la vida humana no tiene posibilidad de ser salvada si no es en relación con un más allá. Es decir, la Iglesia es sobrenaturalista. No encuentra que la naturaleza por sí misma
nos dé los recursos para una vida. Para salvarse hay que ir más allá de la vida. Este sobrenaturalismo, esta preocupación desmedida por la relación de los funcionarios de la Iglesia con un más allá, lo lleva a Dot a preguntarse si no hay en la cultura occidental una tradición que nos permita pensar el problema del modo de vida sin acudir a una mistificación trascendente. Y lo que encuentra, digamos, siguiendo esta preocupación, es algo que a mí me parece notable, que es lo siguiente. Él se pone a leer a los filósofos griegos, Platón, Aristóteles y las 6 escuelas griegas, greco-romanas. Y lo que encuentra, recuerden que él tiene una formación particularmente firme, erudita, buena, es un traductor muy especializado. Lo que él encuentra es algo que me parece bastante sorprendente. Él encuentra que los filósofos griegos no estaban interesados en armar sistemas intelectuales. No producían sistemas de ideas. No estaban para nada obsesionados con la racionalidad del conjunto de la escritura. Lo que les interesaba a ellos era guiar los modos de vida, los ejercicios espirituales que hacían sus escuelas. Y que de ninguna manera los textos de estos filósofos cierran como sistema. Solo se los puede entender en toda su grandeza cuando se intenta ver qué es lo que cada una de las escuelas estaba proponiendo en términos de cómo aprender a vivir. Es decir, de qué hacer con la muerte, de qué hacer con el miedo, de cómo conocerse, etcétera, etcétera. O sea, el problema de cómo la vida se cuida a sí misma. El problema de los griegos era conocerse y cuidarse. Foucault sacó mucho de todo esto, ¿no? Cómo conocerse y cómo cuidarse. Quiere decir que la filosofía no es un régimen discursivo. La filosofía no es un régimen conceptual. No es un régimen argumentativo. O digamos así, no es solo eso. No es solo eso. Es eso, pero en articulación con disposiciones no discursivas. En articulación con unas prácticas que lo que hacen es modificar la vida, o aprender a vivir, o enseñar a vivir. La preocupación puesta en qué es vivir o en cómo vivir. No quiero resaltar lo obvio, pero por lo que dije antes, el neoliberalismo le preocupa bastante lo mismo. O sea, le preocupa cómo vivimos. El problema de la estrategia inmediata de qué hacemos con el miedo, qué hacemos con la muerte, qué hacemos con cómo nos conocemos y qué hacemos con cómo nos cuidamos. Bueno, lo que hace Dot es contar una historia de la filosofía griega bellísima, en donde los estoicos y los epicuros, etcétera, aparecen ahí diciendo cosas muy contemporáneas o muy actuales sobre qué es vivir. Dot los llama ejercicios espirituales. ¿Sí? Lo que los griegos hacían eran ejercicios espirituales. Y se preocupa mucho Dot por explicar que no hay cómo escuchar en la palabra espiritual el eco religioso, porque estamos hablando de un periodo claramente precristiano, claramente anterior a los monoteísmos, si quieren contemporáneo con el judaísmo. Es decir, que espiritual ahí no nombra religioso, simplemente nombra el hecho de que no son ejercicios intelectuales. Un ejemplo de ejercicio: leer. Pero no leer para algo, no leer con una preocupación específica, no leer para intentar hacer algo con nuestras preocupaciones inmediatas, solo leer para ver qué pasa cuando en la lectura se duplica la existencia de uno descubre su intimidad de lector, y mientras lee, más que recibir una información, empieza a preguntarse quién es uno, hasta dónde se anima, hasta dónde no se anima, cuáles son sus miedos, etc. Leer, escribir, Epicuro decía, prescindir de todos los placeres hasta llegar a detectar un único placer, que es el placer solo de vivir. Llegar solo al placer de vivir y hacerlo continuamente. Eso sería un ejercicio. O los estoicos decían, más o menos, yo no soy Dot, yo lo que me acuerdo. ¿Qué decían los estoicos? Decían, en la naturaleza humana en la naturaleza a la que los humanos pertenecemos, hay 2 tipos de encadenamientos causales. Está el hecho de que las cosas se encadenan de manera que no podemos nosotros tener incidencia sobre ellas, la vida, la muerte, los ciclos. Y hay un conjunto de situaciones en donde sí nosotros podemos actuar. El ejercicio espiritual todos los días es tratar de distinguir de los problemas que tenemos cuáles son aquellos en los que podemos actuar, cuáles son los que no podemos actuar. Solamente eso. No ocuparnos de aquello en lo que no podemos hacer nada. Y hacerlo todos los días para conquistar una libertad. Son cosas simples de las que se tratan, que implican una comprensión intelectual muy compleja, pero siempre articulada con disposiciones no discursivas, con afectos, con pasiones, con el problema de cómo se vive. ¿Por qué me interesa esto de Dot? Bueno, por un lado porque habla del modo de vida, sí, pero me interesa algo más. Me interesa que, a diferencia de lo que nos dice el neoliberalismo hoy,
que es que se sabe cómo vivir, que si uno obedece protocolos y reglas, se sabe cómo vivir, y que no hay nada peor que el no saber. En estos ejercicios espirituales, de lo que se trata es de transformarse, no de mantenerse. No se trata de mantenerse como somos. Se trata de transformarse, se trata de procesos en el cual se trata de perder el miedo, de entender algo más de la muerte, entender algo más de la vida, entender algo más de la escritura, entender algo más de la lectura. Es decir, los ejercicios ponen en el centro la hipótesis según la cual no nos merecemos ninguna verdad si no tenemos prácticas de transformación. Es decir, si no hay prácticas que nos transformen, no merecemos verdades. Quisiera decir que es todo lo contrario de lo que nos dice hoy el neoliberalismo, que es, si no obedecemos y no vamos a la redundancia, ultra redundante de ser de empresa y policía para todos, no merecemos ninguna verdad, más bien merecemos ser terroristas. Dos cositas más sobre esto de Adot, para no hacerla muy larga. La primera es la lectura que hace un lacaniano de estos desobedientes, Aluj, no sé si lo conocen, él tiene un librito, Jean Aluj o Aluch, no sé cómo se pronuncia, tiene un librito que se llama ¿Es el psicoanálisis un ejercicio espiritual? Y el subtítulo es Respuesta a Michel Foucault. Ahora voy a hablar de unas cositas de Foucault. Pero ¿qué dice Aluch? Que me parece interesante. Que es que el psicoanálisis tiene mucho que aprender si acepta que su antecedente y su genealogía auténtica son los ejercicios espirituales griegos. Es decir, si se desmarca siempre y a tiempo de toda idea de adaptación, de cura como adaptación. Es decir, que la teoría de la subjetividad no es la teoría de la adaptación, la teoría de la subjetividad es la teoría de la transformación. Bueno, es súper interesante esta conexión que hace Aluj entre el psicoanálisis y los ejercicios espirituales. El otro comentario es sobre Foucault. Foucault lo invitó a Adot a ser parte del College de Francia, que es donde terminó trabajando Foucault y donde hizo estos seminarios que yo les contaba. Es una institución muy prestigiosa porque a los profesores les pagan mucho tiempo por trabajar un mes y los que entran ahí se la pasan muy bien. Y Foucault lo hizo entrar a Adot ahí. Adot muy agradecido, pero muy molesto con Foucault también estaba, porque lo que veía es que cuando Foucault tradujo o tomó algunas de las cosas que Adot decía, había llevado las cosas a un lugar que a Adot le parecían particularmente molestas. A mí me interesa mucho esa molestia. ¿Cuál es la molestia? La molestia es esto. Que Adot dice que Foucault, cuando dice cuidado de sí y el conocimiento de sí, lo que está afirmando es que nosotros podemos hacer de nuestra vida una obra de arte. Que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos. Y a Adot le parece que es una comprensión dandy de la filosofía. Foucault es un dandy. Quiere hacerse él mismo. Y nos sugiere a nosotros que podemos hacernos a nosotros mismos. Es una mala lectura de los griegos, dice Adot. Porque los griegos jamás pensaron en el cuidado de sí sin pasar por el cosmos y por la comunidad. Los estoicos, por ejemplo, dicen, para cuidarse uno mismo hay que entrenarse en cuidar a la comunidad. Es decir, Adot detecta que cierta fascinación de Foucault con su objeto de estudio, el neoliberalismo, tal vez le jugó una mala pasada, o por lo menos nosotros cuando lo leemos podríamos estar advertidos de lo siguiente, que el cuidado de sí, si se convierte en autoempresarialidad, estamos sonados. Así que si la filosofía crítica del neoliberalismo puede ser leída como la idea de que nosotros somos obra de arte de nosotros mismos, estamos en un sistema de redundancia con el discurso del amo actual. Entonces, tomaría de Adot, simplemente este pasaje por Adot, la siguiente idea. Si queremos estar a la altura de verdades nuevas, tenemos que tener prácticas de transformación. Me parece a mí fundamental para desmarcarnos de la micropolítica neoliberal. Bueno, yo les dije 5 cosas, voy para la cuarta. Una breve genealogía argentina, empezamos a hablar un poco de coyuntura. 3 puntos. A ver, yo les había dicho, me parece que en el año 2001 hay una deslegitimación general en la Argentina y en casi toda América Latina, porque es una coyuntura regional una legitimidad, lo que se destituye es una legitimidad del discurso neoliberal. Las instituciones políticas, mayormente en países muy importantes de América Latina, deja de ser neoliberal, pasa a ser neodesarrollista, populista, progresista, pongan el nombre que quieran, pero claramente es de denuncia del neoliberalismo. Hay que recordar lo que fue el Mar del Plata, el rechazo del ALCA, sabemos de qué estamos hablando, un fenómeno de los gobiernos progresistas en América Latina. Entonces, parto del 2001 para acá, a ver si armo una periodización que nos permita ir metiéndonos más en la coyuntura y a ver si puedo articular lo que dije hasta acá con la coyuntura. 2001.
propongo pensar el año 2001 de la siguiente manera. El año 2001 es la aparición en la Argentina, pero siempre que diga Argentina voy a estar pensando también en América Latina, de unas subjetividades nuevas, de unos modos de ser nuevos, que son producidos en la crisis, por la crisis y para la crisis. Lo llamaría, para ir rápido, subjetividad de la crisis. Estoy pensando en muchas cosas, pero para ir rápido, movimiento piquetero. Escraches de hijos, fábricas recuperadas, no sigo, todos sabemos, las figuras de la crisis. Un conjunto de figuras que emergen en la crisis, pero lo que me parece muy importante decir es que aparecer en la crisis no quiere decir en ese momento rechazar la crisis, quiere decir aceptar la crisis, quiere decir profundizar la crisis, quiere decir aceptar estrategias para la crisis, crear estrategias para la crisis. ¿Por qué me interesa esto? Me interesa esto porque hay una coyuntura en la que nosotros podemos ver, es una coyuntura dolorosa, es una coyuntura dramática, es una coyuntura que yo no sé, muchas veces hay compañeros y compañeras que dicen por otro 2001, es un delirio, una locura, ¿no? No quiero hablar del 2001 como algo bello, como un modelo de algo, más bien fue una catástrofe, pero no me interesa ahora decir que fue una catástrofe, me interesa otra cosa, me interesa que esas figuras de la crisis fueron figuras que no estuvieron al servicio de una resolución rápida y en términos neoliberales de esa crisis, sino que destituyeron toda posibilidad de salida neoliberal de esa crisis. Y eso fue posible porque elaboraron estrategias que van del corte de ruta a la apropiación del plan, a formas comunitarias de hacerse cargo de la salud, del gobierno local, del territorio, de la condena social en el caso de los scratches, de hacerse cargo de las fábricas, de reconstruir mercados. Eso es saber popular. Eso es saber popular, eso es potencia popular. Me interesa que en el 2001 la crisis está muy ligada con potencias populares. Creo que el olvido de esa situación es lo peor que nos pasó en esta coyuntura. El olvido de esa potencia es lo peor que nos pasó en estos últimos 15 años. Volveremos, pero simplemente quiero decir que no es posible entrar, si volveremos quiero decir, que volveremos. La estrategia puesta en juego en el 2001 podría ser pensada para nosotros como un ejercicio espiritual. Nadie pasa a cortar rutas, a armar escenas comunitarias, a pensar la condena social sin transformarse. Y esa transformación fue muy interesante, fue muy importante. Yo diría, es parte de la línea roja que empieza en el 77 con las Madres de Plaza de Mayo y con la invención de figuras que a la larga van resensibilizando el campo social, que van respondiendo una y otra vez a las estrategias de desensibilización que del terrorismo de Estado al neoliberalismo se nos proponen continuamente. Son figuras de la crisis, no son figuras de obediencia, no son figuras que piden ser gobernadas, son figuras que ponen límites, son figuras que ensayan la decisión colectiva de otra manera, son figuras que reivindican la creación de la estrategia, que tienen el poder de darse a sí mismas la autoridad para crear estrategias. Entonces, eso me gustaría decir del 2001, no olvidar que por lo menos en el lapso de lo que voy a decir, cuando diga 2001 voy a estar queriendo nombrar eso. Segundo momento que me gustaría incluir es el, ¿cómo llamarlo? Al kirchnerismo, ¿cómo llamarlo? Lo llamaría así. El intento, ya veremos exitoso o no, de poner en juego una voluntad de inclusión. Una voluntad de inclusión. Es decir, una sensibilización generalizada que lo que dice es que desde el Estado y a partir del crecimiento de la economía no es posible que las personas que están en situación victimizada o excluida o que están en una situación que merecen ser reparadas, se pueda permanecer indiferente frente a ellas. Entonces hay una movilización de la sociedad reparatoria, incluyente, una retórica de los derechos. Muy importante en esto la conexión con los derechos humanos. Muy fundamental dentro de esa voluntad de inclusión, dentro de esa voluntad de derechos. Muy importante, yo digo, creo yo, la conexión con los derechos humanos y la conexión con los movimientos sociales. Que son dos creaciones de ese periodo sobre las cuales nos merecemos un balance. Porque el balance que no hacemos nosotros lo está haciendo la derecha. Y lo está haciendo la derecha en términos de mafia y corrupción. Y si no hacemos un balance autónomo, propio y claro sobre lo que pasó en esa relación entre Estado y movimiento social, y Estado y derechos humanos, el balance nos lo hace la derecha. ¿Para qué? Para destruir la historicidad de los derechos humanos y los movimientos sociales. Entonces ahí hay un tema que ojalá podamos discutir.
respecto de esa voluntad de inclusión diría que está tomada por una ambigüedad fundamental. Y que está tomada por una ambigüedad fundamental por dos razones. La primera es que el territorio al cual se quiere incluir el excluido es un territorio que no se puede discutir. ¿A dónde queremos incluir a los excluidos? ¿Incluirlos a dónde? ¿Cuál es ese espacio de inclusión? ¿Estamos tan orgullosos de ese espacio de inclusión al que queremos incluir a los excluidos? ¿Hay alguna idea mínima, interesante ahí de democracia, de justicia y de mundo popular en la noción de inclusión? Yo diría, hay una sensibilidad muy grande y hay una carencia de ideas muy grande en esa atención. Y las dos cosas tienen que ser relevadas, porque esa sensibilidad de inclusión juega un papel y arma una dialéctica que puede ser muy interesante. Ahora, la idea de que no se puede revisar el espacio al cual se incluye ya está mostrando algo que es bastante preocupante, y es el hecho de que ese espacio de inclusión ya está colonizado por las micropolíticas neoliberales. Es decir, después descubrimos tarde que los gobiernos progresistas que incluyen a la gente en el mercado, y es una cosa que yo de mi parte festejo, que aumentan el consumo, que propician derechos, subjetivan neoliberalmente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una sociedad que se beneficia de la inclusión social, de la inclusión en el consumo y de los derechos, se revela de un día para el otro neoliberal y vota neoliberalmente? Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, se hacía exactamente esta pregunta hace cosa de año y medio. Decía, ¿en qué nos equivocamos los gobiernos progresistas? Que cuando distribuimos riquezas, lo que nos surge es un tipo de respuesta que no se puede gobernar dentro del marco de nuestras ideas y de nuestros esquemas. Yo arriesgaría algo para discutir. Haber incluido, haber leído a los excluidos como excluidos implicaba negar que esos llamados excluidos fueron los sujetos estratégicos de la fase anterior. No eran impotentes, había potencia popular. Fueron leídos como impotentes, como excluidos, como carentes, como sin saberes, como gente que tenía que quedar pasivizada y subordinada. Creo que ahí hay algo importante a pensar. ¿Por qué esos sujetos que fueron tan centrales en destituir el neoliberalismo anterior no estuvieron en el centro de la toma de decisiones, en el centro de la nueva imaginación y, sobre todo, en el centro de la determinación de lo que se llamó consumo? Porque, estemos claros, el aumento de consumo en países como los nuestros son fundamentales, ¿no? Es fundamental, el aumento del consumo es fundamental. Pero también es fundamental discutir qué cosa es el consumo. ¿Quién produce? ¿Qué empresas? ¿Qué modelos de felicidad? ¿Qué estrategias? ¿Quién toma las decisiones? No son cosas que estén separadas. Entonces, de esta voluntad de inclusión, yo tomaría esta ambigüedad. El kirchnerismo tuvo la capacidad de tratar con la crisis, y cuando digo esto quiero decir que el kirchnerismo no es el dualdismo, ¿no? El dualdismo lo que hizo cuando llegó al gobierno fue matar a Costec y Santillán e intentar una salida represiva y por derecha. El kirchnerismo hizo completamente otra cosa. Me gustaría decir entonces del kirchnerismo que supo tratar con la crisis, pero también juega un papel en la negativización de la crisis, en decir que la crisis es lo peor que hay, que en la crisis no hubo nada de valor, que en la crisis no hubo política, que en la crisis no hubo construcción, que el conflicto de la crisis no fue relevante. Es la tesis de que recién con el kirchnerismo vuelve la política, o que recién con el kirchnerismo los jóvenes empiezan a hacer política. Yo pregunto, ¿nadie recuerda cómo eran los piquetes del 2001? ¿Eran todos viejitos? ¿No habían jóvenes ahí resistiendo, luchando, organizándose? ¿Eran de otra clase social? ¿Eran demasiado morochos? Ese racismo interno hay que problematizarlo. Porque hubo protagonismo popular y ese protagonismo tiene que ser reconocido. Finalmente, ¿a qué llegamos? Al macrismo. ¿Qué decir? Me parece que también el macrismo tiene una ambigüedad, que es la ambigüedad que hay entre la instauración de un orden completamente banal, no porque sea trivial el fenómeno es muy serio del macrismo, pero es banal por el hecho de decir simplemente lo que ya se sabe. Empresarialidad, buena onda y policía. Con eso hacemos una sociedad. El discurso es banal, es insultante, pero funciona, o sea que no es trivial. La potencia en la forma empresarial. Y todo lo que no responda a la transparencia empresarial, toda opacidad, todo deseo que vaya por fuera, empieza por ser mafia, sigue por ser corrupción o sociedad ilícita, etc. Pero termina siendo terrorismo. Termina siendo terrorismo. Es un tema serio, el tema Maldonado es un tema serio. El tema de
calificar a los movimientos mapuches como terroristas es un tema serio, es un tema que habilita un tratamiento terrorista de los conflictos, es un tema, no sé si leyeron la editorial de La Nación de ayer, a la más orgánica de la derecha a los gritos está pidiendo avanzar con eliminación de la legislación que todavía obstaculiza que las Fuerzas Armadas puedan actuar en cuestiones de terrorismo. Y los mapuches están siendo vistos como chilenos. O sea que cualquier ofensiva terrorista que venga de afuera puede reclamar la participación de las Fuerzas Armadas. Digo, simplemente quiero decir, se empieza con un discurso moral y lo que se está organizando es un tratamiento de tipo terrorista para todo lo que no sea dócil con el tipo de felicidad empresarial, esta amigabilidad con las tecnologías, tecnologías y economías, ¿no? Son los grandes sostenes del discurso que el macrismo nos trae. Es un tema que a mí me parece bastante preocupante porque no es solo argentino y es el problema del macrismo, del neoliberalismo actual como contrarrevolución, como apropiación de todos los temas de la revolución, que básicamente son el tema del porvenir y el tema del modelo humano. ¿Qué modelos de humanidad para el futuro? ¿No? Lo que Che Guevara llamaba el hombre nuevo, la humanidad nueva. Que él imaginaba que fuera de la ley del valor podía dar lugar a experiencias nuevas de libertad y comunidad. Esa misma idea de porvenir y esa misma idea de forma humana, temas de León Rositner, puestas totalmente al servicio de la ley del valor, del modo en que la ciencia y la técnica aplicada en función del mercado pueden hacerse cargo del humano. ¿Sí? Me parece que no es una coyuntura superficial la que el macrismo trae. Me parece, el macrismo ya no es un fenómeno solamente argentino, que me refiero. Es un fenómeno tipo fin de lo político, fin de la comprensión crítica del humano, ¿sí? Para discutir esto del macrismo. Finalmente, el macrismo, recalcar algo que me parece también, que se vio mucho este año, también un tema Maldonado es importante acá, que es el tema de la estética de la crueldad. De la estética de la crueldad. Rita Segato habla de una pedagogía de la crueldad, que es el tipo de crueldad que se aplica no tanto por fines estratégicos, mostramos crueldad o violencia frente a alguien para lograr algo, sino sobre todo en términos pedagógicos, ¿no? Un poco lo que en los femicidios se ve con tanta claridad. Mostrar la capacidad de crueldad, no simplemente pensando en lo que va a sufrir la víctima, sino en todo lo que van a percibir los que están mirando esa escena. Es decir, es un espectáculo. Es un espectáculo que comunica un lenguaje. Es un espectáculo que comunica quién tiene el poder. Que cada femicidio es una tesis política, es un acto político hacia el conjunto del campo social, dice Rita Segato. La estética de la crueldad que puso en juego el macrismo es también para pensar, creo yo, también caracteriza al macrismo. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando, ¿se acuerdan? Marzo del 2017, el intento de los docentes de armar una carpa docente, una represión a los docentes, guardapolvo opuesto, televisada. Marcha de una menos reprimida, Congreso de Mujeres reprimida, PepsiCo reprimida a luz del día, movilización piquetera el 9 de julio, negociación en curso. Mientras se está negociando, la policía reprime para las cámaras. No son ejemplos de un gobierno que necesita reprimir. En ninguno de esos casos la represión es una necesidad. Es un gobierno que decidió poner en circulación la crueldad como forma de consumo, que quiere ligar con una cierta sensibilidad, que está produciendo una cierta sensibilidad. Me parece bastante difícil de entender lo que pasó con el caso Maldonado si no pensamos que lo que está ocurriendo no es solo una política represiva, también es una pedagogía gigantesca en la crueldad. Bueno, me parece que estamos con lo que hace al neoliberalismo, al macrismo, creo que ahora sí puede tener más coherencia lo que vengo diciendo. Neoliberalismo con sus micropolíticas son un intento de captura del materialismo, son un intento de recuperar el control sobre la materia de la existencia. Entonces, el tipo de disputa política que se nos está en este momento presentando, y vuelvo a enunciar que me parece que es una manera de representarnos a nosotros mismos, a todos aquellos que trabajamos en la educación, en la salud, en el arte, en el periodismo, en tareas intelectuales, etc., es ahí que se está presentando este conflicto. Porque el conflicto es el nivel estético, es el nivel de la sensibilidad y es el nivel de las representaciones que se está jugando este juego. Bueno, último punto, que sería de dónde podemos partir nosotros hoy para evitar que el repliegue sea desarme pleno.
les propongo 3 o 4 ideas y veo que me dejan hablar demasiado, los voy a escuchar. Bueno, la primera es ver si es posible para nosotros sostener al mismo tiempo el análisis micropolítico y macropolítico. Es decir, después del 2001, en muchas discusiones con compañeras y compañeros, la discusión era si es lo macropolítico lo que importa o si es lo micropolítico lo que importa. Me gustaría ver si podemos pensar en términos de que macro y micropolítico son dos aspectos inescindibles de una misma realidad, que son dos maneras de mirar, que son dos escalas, que son dos dimensiones, pero que no es posible elegir entre una estrategia macropolítica y una estrategia micropolítica. Si queremos pensar lo que pasó con Cambiemos estos años, me parece clarísimo. El triunfo micropolítico de Cambiemos es impresionante. La macropolítica de Cambiemos depende muchísimo de la micropolítica neoliberal. ¿Sí? Esta combinación me parece que es un tema que para ejercitar. Bueno, lo otro es ¿cuál es la imagen de potencia que podemos oponer a la imagen de potencia que el neoliberalismo moviliza? Que es una imagen contundente, productivista. Es la idea de podemos más, podemos todo, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo presentándonos como sujetos absolutamente productivos, plenos, creativos, valorizantes. La potencia es todo lo que podemos. Y podemos siempre. Y podemos más. El sí se puede, ¿no? De Cambiemos. Que lo que hace es, desde el principio, negar el hecho de que la potencia real de la existencia, la capacidad de poder y pensar, de hacer y pensar de la que hablaba Spinoza, es siempre una potencia que está atravesada por lo frágil, que siempre está atravesado por la angustia, que siempre está atravesado por patologías, que siempre está atravesado por no saber. Es una potencia sin imagen, no es el sí podemos, es el qué difícil que es todo. Los que estamos en experiencias colectivas, los que estamos en militancias, los que estamos trabajando en los lazos sociales, sabemos que no se puede, sabemos lo que cuesta todo, no estamos como unos idiotas cantando si se puede, estamos todo el tiempo frustrándonos con todo lo que no se puede. Esa imagen de la potencia yo creo que es un punto fundamental para restituir. Porque el tipo de potencia sino que se está emergiendo es una potencia de compra de mercancías, una potencia que simplemente lo que va a hacer es liquidar todo el capital, digamos, palabra, que tenemos para recuperar. Dos cosas más. La primera, la tomo de lo que es el movimiento de mujeres, básicamente las cosas que estuvo escribiendo Ni Una Menos el último tiempo, que es la capacidad de cartografiar desde un lugar desplazado. Cartografiar la economía, cartografiar los afectos, cartografiar la sociedad, cartografiar las formas de poder, entendiendo que el problema del patriarcado no es un problema de género en sentido limitado, que no es un problema de una especificidad o una minoría de las personas que son llamadas mujeres y que son maltratadas por un problema, no sé, de formación de algunos hombres, sino que el patriarcado es estructurante de las relaciones, que es estructurante de las formas de castigo, que es estructurante de las formas de productividad, que es estructurante de la idea del premio y castigo. Esta capacidad de mapear desde sensibilidades desplazadas, desde sensibilidades que son capaces de revelarse, retoman el problema de la crisis no como negativa, sino como espacio de libertad para armar estrategias. Me parece fundamental a mí lo que pasó este último año y medio o 2 años con el movimiento de mujeres y con Ni Una Menos. La reaparición en el medio de la noche de una capacidad de crear estrategias y una capacidad de un lenguaje para remapear la sociedad y de hacerlo con una actitud ofensiva sensible, de atacar todos los puntos de desensibilización que el patriarcado va produciendo en nuestra sociedad. Y el último punto tiene que ver con el movimiento de derechos humanos, que ya nombré. Me parece a mí que en torno a los derechos humanos se juega por ahí una de las disputas fundamentales de este momento. Es muy necesario criticar al movimiento de derechos humanos, creo yo, en el sentido de que para pensar la violencia actual es necesario crear nuevos organismos de derechos humanos. ¿Sí? La violencia actual es el racismo a los pibes en los barrios, la violencia actual es el femicidio, la violencia actual son los trabajos precarios, y sobre eso, digamos así, nos falta mucho de crear, de organización social, de organización popular, de discursos de derechos. Pero más allá de esta crítica que se puede hacer a los organismos de derechos humanos, me parece que la coyuntura actual está jugando muy centralmente sobre los organismos de derechos humanos, porque los organismos de derechos humanos han jugado estos años un papel fundamental en términos de sostener la historicidad de las luchas en Argentina. La historicidad. Cuando digo historicidad es una palabra que yo le quito al poeta Henri Mellonic,
él dice, la historicidad se opone al historicismo. Porque el historicismo es la capacidad de inscribir cualquier cosa en su fecha de origen, en su situación, en la situación en que comenzó. Mientras que la historicidad es la capacidad de entender que cualquier creación no se crea en una época, se crea contra una época. La historicidad nos permite volver a ligar todas las desobediencias de nuestro pasado. Y solamente necesita conocer las desobediencias del pasado que necesita desobedecer hoy. Con lo que me parece fundamental el hecho de que la traducción de las desobediencias del pasado en términos de que inspiren las desobediencias actuales, yo creo que eso es lo que se ataca cuando se atacan los derechos humanos. Cuando les dicen a ellos kirchneristas, hay que pensar muy bien qué es lo que está pasando. Cuando les dicen curro, cuando se empieza a decir que los organismos de derechos humanos mintieron con Maldonado, una infamia absoluta, ojalá podamos hablar un poco de eso, están queriendo quebrar la historicidad. Y a mí me parece que el tema de la historicidad, con la marcha del 2x1 lo hemos visto este año, ¿no? 500.000 personas en la calle, es un punto fundamental de esta coyuntura. O sea, situarnos en esa historicidad. Pero algo más, esa historicidad no es solo respecto al pasado. Del 77 hasta no sé cuándo, hasta la fecha, digamos, podemos discutirlo hasta cuándo, el movimiento de los derechos humanos propuso una y otra vez un espacio de sensibilización y de traducción de los lenguajes de luchas que entre sí no tenían relación. Madre de Plaza de Mayo y movimiento piquetero. Madre de Plaza de Mayo en el 2001. Madre de Plaza de Mayo y fábricas recuperadas. Madre de Plaza de Mayo y gatillo fácil. Es fundamental el tipo de saber de traducción entre luchas y desobediencias del presente que el espacio de los derechos humanos ha creado. Uno se entusiasma con el movimiento de mujeres en partes porque piensa que creaciones como esas pueden hacer que esa capacidad de traducción sobrevivan a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo, a los miñones, etc. Pero para eso, pienso yo, hay que prestar mucha atención a la que la historicidad y la traducción son dos operaciones fundamentales que están siendo particularmente agredidas en este momento. Yo no tengo más que decir. No me interrumpieron, les pido que digan lo que piensan. Has hecho un recorrido muy prolijo y muy concreto. Entonces ¿Se escucha? Es muy difícil. La verdad que dice. ¿Tres? Hola. Toma, este se escucha. Es un aporte cortito. Has hecho un recorrido muy prolijo y muy concreto, sí, por lo menos para mí. Entonces es muy difícil interrumpirte o acortar o comentar porque pareciera, o por lo menos me sucedió a mí, que ibas como robándome las ideas que me iban brotando en algún punto cuando quería unir todo este recorrido. Yo soy estudiante de pedagogía social, estoy acá por una propuesta de la materia de cartografía política, estamos estudiando con Alejandra, y hemos estado como leyendo un poco de este recorrido que vos has hecho, y por eso me siento como un poquito más empapada, sino creo que estaría como tratando de recordar las vocales, ¿no? Porque es como muy interesante y es tan abarcativo y atraviesa de tal forma la vida de uno mismo que es como difícil proponer un diálogo cuando estás como asociando o queriendo hilar o ese maravilloso insight que no sabes cuándo va a aparecer. Pero bueno, por lo menos a mí me pasa eso y sí, convoco a la cuestión de las sensibilidades, que es lo que se nos ha desdibujado en todos los procesos. A ver, ¿llega el cable? Podés fuerte porque me parece que no llega el cable. Sí, no te preocupes, pero no quiero. No sé si se va a escuchar. A ver. Un segundito ya llega. Sí, el micrófono. No te creas, Bueno, si no, ahí lo voy a ir a quedar atrás y hablar con Grite, Ricardo, grite. ¿Listo? Proyecto. O acercate si querés, porque me parece que... a ver. Sí, no te preocupes. Vamos a ver. Y bueno, nada tan interesante, me parece. Ahora ya creé una expectativa. Sí, ahora voy a defraudar. No, tomando un poco lo último que decía Diego,
voy a hablar de un colectivo al que pertenezco y hablar un poco de mi experiencia. Apenas asumió esta etapa del macrismo, apareció en la evidencia y en la materialidad del discurso un personaje que estaba en sombras, pero que ya estaba digamos, era el que manejaba todo cultura en Ciudad de Buenos Aires en el gobierno de Macri, que era lo pérfido. Cuando, bueno, lo escuchamos, un sector, digamos, de la gente de cultura que, digamos, comenzó por el teatro y después lo abrimos hacia un sector más amplio, bueno, denunciamos sobre todo su, digamos, conocido ahora discurso, y empezamos, y por eso lo cito, a trazarnos, rescatando lo que vos decías, estrategias en la memoria de la desobediencia. Es decir, estrategias que, si nosotros éramos conscientes, tal vez porque veníamos del teatro, del arte, que no podíamos y no nos interesaba producir una dialéctica de oposición en términos de lo que se había trabajado dentro de los mismos campos a los que rescatábamos y reivindicábamos. Y lo hicimos y trazamos estrategias, digamos, diferentes. Y debo decir que una vez que logramos, que fue exitoso. O sea, también es importante, creo, en un ámbito como este, hablar de pequeñas batallas ganadas, porque es un poco así también, digamos, tomando a Lenin, si no todo el tiempo está retrocediendo. Y me acuerdo de Julius Fusik cuando decía, huid, huid, y en el medio de la huida encontrar un arma. Nosotros encontramos el arma de a donde iba este sujeto, le hacíamos un carnaval, hasta que se tuvo que agarrar el pomo y irse para Berlín. Y lo que ocurrió de todas maneras, y estoy hablando ahora ya no desde el colectivo, hablo de mi experiencia en el colectivo, es que yo este año tuve que alejarme de manera, digamos, no planificada, porque veía que una vez que logramos esa pequeña batalla, se desbandó. Ya, es decir, incluso materialmente, donde nuestra columna convocaba a cientos, terminamos yendo 10, porque no pudimos recuperar, creo yo, y esta es mi opinión, estas nuevas estrategias. Es decir, creo que no tuvimos conciencia de que habíamos creado una posibilidad de nuevas estrategias. Y nuestra voluntad, que así se plasmó, de unirnos a otros colectivos, que lo hicimos con madres y todo, que creamos la mesa de cultura, que sigue vigente, digamos, de alguna manera quitó algo de esa potencia. Es paradójico, y esto lo pongo como parte de lo que vos hablás de pensar en la crisis. Yo creo que nuestros movimientos en ese sentido, y hablo de movimientos en el sentido, digamos, de Michelet, de que movimiento es hacer el movimiento, no desearlo. O sea, somos gente que salimos a la calle cada vez y le ponemos el cuerpo. Pero de eso todavía nos cuesta, y esto es un espacio virtuoso y por eso está interesante lo que estás proponiendo, cómo pensar en el medio del movimiento, cómo pensar en el medio de la calle, y cuando se nos corre un poco el eje o se nos da algo, pareciera que quedábamos un poco fuera de la posibilidad de renovarnos en ese avance. Tal vez es un poco también lo que vos decías, ese repliegue leninista del que hablaba. No me quiero extender más, lo que sí quería era transmitir esta experiencia de que se gesta, y bueno, y también hay repliegues, un poco lo que vos decías. Es esto. Y yo te quería preguntar de algo que no hablaste, que es una expresión de esto que es lo que combatimos, que es el negacionismo. Es decir, yo creo que el discurso negacionista empezó como discurso negacionista, es decir, por ejemplo, en términos de lo pérfido. Me acuerdo que el editorial de La Nación del día siguiente de asumir era larguemos a los viejitos, pobres viejitos. Ahí saltamos un bueno, y ahora vuelve esto, o sea, se la guardaron un poquito, buscaron fuerza y vuelven con fuerza, que no leí la editorial de La Nación, pero me la imagino. Sí, me la imagino. Digo, ese es un tema también que está quedando, es decir, incluso dentro del campo de la resistencia, el tema del negacionismo se nos está perdiendo un poco. No sé qué pensás de esto.
Bueno, cortito con esto del negacionismo, ¿no? Un poco como repetiría dos cosas. La primera es que sí, que efectivamente pienso yo, no sé, pero le pregunto a ustedes, en esta coyuntura, sobre todo en Argentina, el tema de la historicidad es lo que se está queriendo destruir. ¿Por qué? Esta es la segunda idea. Pienso yo esto, pero por ahí, esa es una idea. Porque me parece que este es un proceso contrarrevolucionario lo que estamos viviendo. No es meramente restaurador, autoritario, dictatorial. Son palabras que me parece que están imprecisas, que todavía no sabemos caracterizar lo que está pasando. Y cuando digo contrarrevolucionario no me refiero a la idea de que previamente haya habido una revolución. Me refiero a que lo que se quiere quebrar es el deseo y la memoria de todos los intentos de crear sociedad por fuera de la ley del valor. En América Latina eso se llamó Revolución Cubana y todo lo que eso generó. Entonces cuando se ve, yo le pongo nombre y apellido, por ahí me equivoco, pero cuando se escucha, si uno se toma el trabajo de escuchar las cosas que dice la persona que le escribe los discursos al presidente, Alejandro Rositner, es bastante claro lo que se está diciendo. Es un país que tiene memoria, es un país que está ligado a los muertos. Y nosotros que queremos vivir, es decir, futuro. ¿Y qué es futuro? Empresa. Y entonces, ¿qué queremos ser? Creativos empresariales, no queremos más estar en la crítica, el bajón, los muertos, ¿no? Ya fue eso. ¿Por qué es tan preocupante este pasado? Y de hecho, ¿es verdad que a nosotros nos interesa el pasado porque nos interesan los muertos? ¿Es cierto lo que se nos está diciendo? La historicidad, es una historia vital, es una historia vital de las desobediencias, es la historia de las luchas, es el conjunto de las estrategias de liberación que no fueron consumadas, pero como diría Benjamin, estamos todo el tiempo ojeando, porque hay cosas de eso que hoy no las sabemos, pero las necesitamos. Entonces yo creo que lo que se está intentando es un último intento de reencajar, después del siglo de las revoluciones, después del siglo dominado por el primer intento de autonomización proletaria, que fue la Revolución Rusa, de reencajar la idea de humanidad y de futuro definitivamente dentro de la ley del valor, no de la ley del Estado de Derecho, de la ley del valor, que es una juridicidad mucho más sutil, que es la juridicidad de la empresa. Y me parece que el negacionismo es un efecto secundario, reaccionario, estúpido e ignorante de una voluntad mucho más compleja, ¿no? En donde no necesariamente hay que ser negacionista en términos de negar la represión, porque lo que se está negando es algo mucho más profundo, me parece a mí. Lo que nos quiere negar es el corte de todos los saberes, todas las inspiraciones, todas las posibilidades que tenemos nosotros para poner límites a esto. A ver, yo te quiero hacer dos preguntas. Digo, vos en un momento planteaste el tema de los ejercicios espirituales como un cuidado de sí mismo, pero en el seno de la trama de relaciones comunitarias. Y te pregunto si no hay también en la dificultad de producir una política de estos ejercicios espirituales algo para combatir respecto a los modos tradicionales de la izquierda que han colonizado también una forma de pensamiento respecto a lo revolucionario o respecto a los procesos de transformación. Eso uno, ¿está? La otra es cómo pensás el problema que se suscita también con la gestación permanente de estrategias de elaboraciones cotidianas que se inscriban como en una dimensión sensible del devenir de la existencia, sin la apelación facilista al partido, al movimiento o alguna cosa trascendente que también permita hacer descansar, porque no podemos vivir marchando todo el tiempo, porque no podemos tampoco, porque la elaboración de estrategias, donde se inscribe, donde descansar también, cuando sabemos que la apelación al partido o alguna figura trascendente puede, bueno, esto que decía el secuestro de las capacidades inventivas, ¿no?, que decía Solly Ronny, puede también tentar contra esa fuerza vital de producción de nuevos modos de existencia, que de alguna manera es una resistencia o una fuga en el adentro de este momento neoliberal. Creo que es la misma pregunta, ¿no? Sí. No sola. Sí. Sí. O sea, ¿cómo hacemos para no quedar encallados en la izquierda? Es la pregunta. No sé. No sé. Pero, a ver algo. Año 72, Toni Negri da un curso en la Universidad de Padua
que fue publicado hace unos años en ACAL bajo el título Fábrica de la Estrategia, 33 lecciones sobre Lenin. Y no sé si saben, pero Negri, además de ser un filósofo de que se compran los libros y es conocido, es una figura política bastante relevante, digamos, de la militancia subversiva comunista europea. Preso, perseguido, todo, pero además, digamos, el esfuerzo hoy para mí es no nombrar desde las víctimas, es nombrar desde la potencia. O sea, la experiencia de la autonomía obrera, del obrerismo italiano. ¿Cómo lee a Lenin una figura como esta, que está directamente enfrentada al Partido Comunista Italiano, que está directamente enfrentada a las líneas dominantes del movimiento comunista internacional? Digamos que tiene el mismo problema que plantea Silvia ya desde entonces, no desde hoy, ya desde entonces. O sea, el problema de toda esa manera fetichista, historizante, autoritaria, burocrática y en el fondo miserable de la izquierda con sus fetiches del partido, del jefe, de la teoría científica, ya lo saben. Ya en el 72, Negri hace una lectura de Lenin que es muy interesante. Se podría decir Lenin contra el leninismo. ¿Qué es lo que él muestra? Él muestra que lo que Lenin llama en su momento al partido primero es una operación cartográfica sobre la sociedad rusa. Es un análisis muy fino de la sociedad rusa. Diría, para hacer los juegos que estamos haciendo, lo que hace, por ejemplo, el movimiento de trabajadores de la economía popular de la Argentina. Una radiografía de lo que es la producción, de lo que es la economía, que ni la CGT, ni el Ministerio de Trabajo, ni los laboralistas saben hacer. O lo que dijimos hace un rato, que hace ni una menos. Una cartografía del mundo de la producción, del mundo de los castigos, del mundo de la obediencia, que las instituciones no saben hacer. Es una cartografía hecha desde el punto de vista de la rebelión y desde el punto de vista de la potencia de los que producen. Eso es Lenin. Primero es un cartógrafo. Ve la sociedad rusa en su especificidad, en su complejidad. Es capaz de complejidad. Crea categorías. Aprende a pensar. Va pensando estrategias. Estuvimos hablando todo el día de eso. ¿Qué es pensar estrategias? Un pensamiento no moralista. Lenin es Maquiavelo, decía Gramsci, ¿no? Es el que puede pensar la estrategia. Ahora, para pensar la estrategia hay que ser no utopista. Y no utopista, no autopista, no utopista. El problema de la utopía, ya Maquiavelo, ¿no? El problema de la política es que nosotros solemos ser demasiado buenos. Queremos que el mundo sea bello, queremos que el mundo sea bueno y además creemos que sabemos cómo hacerlo. Y Maquiavelo muestra que no, que la política es saber finito. Se sabe poco. Se sabe un poco de lo que pasa, porque el encadenamiento de la sociedad es infinito. La causalidad es infinita y no es controlable. Lenin lo que hace es, dice, lo que quiere el pueblo ruso es abandonar la guerra contra el imperio alemán. Convertimos la guerra contrarrevolucionaria en una insurrección, en un proyecto democrático para las figuras que en este momento podemos cartografiar y podemos convocar. Hacer de eso una figura eterna es un delirio, es una miserabilidad. Es una miserabilidad. Creer que el capitalismo es aquel es miserable. Creer que el centralismo democrático, que en el contexto de la autocracia rusa, de ese momento, del problema de la guerra, etc., es una verdad histórica que en todo momento nos tiene que organizar, que en todo momento tiene capacidad de chantaje sobre nosotros, es miserable. O sea, lo que hace Negri ahí es decir, bueno, ¿pero qué es Lenin? Lenin es el nombre de la capacidad de crear una cartografía, de crear estrategias, de tomar un punto de vista diferente al del capital y al de la dominación. Crear estrategias. Yo creo que es lo único que hay que rescatar de la tradición revolucionaria cuando decimos la historicidad. Tomar de toda la tradición revolucionaria, como decía Benjamin, la parte que nos sirve. No ser obedientes con los modelos, la parte que nos sirve. Creo que, no sé, entrenarse en eso, porque el problema es que nosotros hoy podríamos decir, el neoliberalismo es un capitalismo muy diferente, el occidente actual es muy diferente a aquel, las formas de trabajo y la producción del valor son muy diferentes. Gramsci tenía una palabra para eso, traductibilidad, yo lo usé ya, traductibilidad. Hay que saber traducir. Nosotros, un partido leninista hoy puede ser un anacronismo reaccionario. Puede que no, pero puede que sí. Puede que sí. El modo dogmático de las izquierdas de presentar las cosas es miserable. El dogmatismo es miserable. Justamente si las tareas son cartografiar, crear estrategias, descubrir nuevos sujetos, escuchar nuevos sujetos, nuevas sensibilidades. Si esa es la tarea, entonces al mismo tiempo, digamos, en la izquierda hay una tradición extraordinaria para eso. Yo nombré recién a Benjamin, pero bueno, puedo nombrar a José Carlos Mariátegui, del Perú, ¿no?
que no aceptó que su partido socialista se llame el Partido Comunista para defender justamente toda esta historia. Yo creo que tenemos, digamos, si aceptamos que el nivel de desmoronamiento no es el que la derecha hoy nos dice que tenemos trabajo para hacer. Si no lo aceptamos, estamos desarmados. Respecto de esta cuestión de la que nos planteas de la historicidad, y digamos, respecto a esta cuestión de la marcha del 2x1, que vos mencionaste como uno de los momentos, digamos, de mayor cantidad de concentración, de resistencia ante una política de este gobierno. Y, digamos, ¿cómo esa resistencia se puede traducir en la frase instalada en cierto sentido común de Macri basura, vos sos la dictadura? Muy buena. Ahora, yo planteo como la incomodidad que me genera eso, ¿no? Sí. Esa frase que me genera la incomodidad justamente de esta repetición o reiteración sin complejizar o sin cartografiar la realidad más concretamente. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo apropiarse de esa historicidad sin esta idea de repetición? Sin esta idea, digamos, de simplificación, que por otro lado está instalada en el sentido común. Entonces, ¿cómo hacer otra forma de la apropiación de eso? Por un lado diría una cosa, el 2x1 no fue contra el macrismo, fue contra mucho más. Hago un mínimo recuerdo, sé que todos lo saben. Antes de que aparezca el fallo, la Iglesia Argentina, la cúpula de la Iglesia Argentina convoca a un encuentro de reconciliación. Cuando viene el fallo, el Poder Ejecutivo lo apoya. Y el fallo es impensable sin que en el Senado se apruebe los pliegos de Rosenkrantz, que tenía ya esta doctrina escrita y que había sido objetado por el CELS y otros organismos de derechos humanos porque era claro que con la llegada de Rosenkrantz entraba a la Corte Suprema esta doctrina de impunidad. Entonces son los tres poderes los que están metidos, todos los senadores de Frente para la Victoria que votaron ese ascenso. No diría que acá el problema es solo el macrismo, yo dije macrismo para nombrar la época, pero quisiera decir que los actores macristas, nosotros lo sabemos, no es solo el pequeño grupo del macrismo. Ya nombré varios actores. En 5 días, desde que salió el fallo hasta que se lo tuvieron que guardar, el movimiento fue impresionante. Yo creo que si volvemos a recordar, a leer los diarios, a recordar lo vertiginoso de esos días, hay un modelo de acción muy interesante, un modelo de contrapoder muy interesante, porque son los tres poderes los que tienen que pronunciarse inmediatamente en contra de eso. No sé si recuerdan. Macri, antes que la marcha termine, está diciendo que él está en contra del 2x1, que por supuesto es una fórmula de impunidad. Diputados está preparando una ley para que la Corte Suprema pueda dar marcha atrás. Entonces, eso me parece fundamental. Hay algo no agotado en ese movimiento de derechos humanos. Hay algo no agotado en esa historicidad. Es cierto que no es un recurso permanente, no es un recurso que sirva para todo, pero cuando aparece es impresionante. Lo de la consigna Macri basura. Claro que si uno cree que el macrismo es la dictadura, si uno es tan literal, es absurdo. Porque todos sabemos, y si no lo sabemos, hay que esperar elección tras elección, los votos que sacan, y hay que ver que la lucha más importante que se está haciendo sobre el macrismo, contra el macrismo habitualmente es a través de la cuestión jurídica. Por ejemplo, lo de Milagro Sala o lo de Maldonado se está haciendo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay funcionamientos que tienen que ver con el Estado de Derecho. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que no estamos viviendo en una dictadura. Pero esa consigna no me parece tan descartable. Me parece descartable si cuando lo decimos creemos que estamos en una dictadura. Yo tiendo a pensar que la gente que canta eso sabe lo que está diciendo. ¿No? Alguna de la gente que lo canta sabe lo que está diciendo. Se está diciendo, nosotros no dejamos de entender la línea de continuidad que hay entre esto y la dictadura. Así me interesa a mí la consigna. Nosotros no dejamos de entender cuál es la línea de continuidad, porque sabemos lo que fue la dictadura. La dictadura fue no solo un deseo de genocidio, sino también la instauración de un conjunto de fenómenos económicos, etc. Y sabemos que la modelización que este gobierno está haciendo tiene origen y memoria ahí. O sea, sabemos que no es una dictadura, por eso actuamos como actuamos, en plano abierto, democrático, etc. Pero no dejamos de saber que hay una relación. Yo creo que en cuanto a las formas de apropiación volvería
a citar las anteriores, vuelvo sobre Ni Una Menos. Ni Una Menos sabe leer algo del movimiento de derechos humanos, algo del movimiento feminista, algo del movimiento del trabajo no sindicalizado y crea algo. Yo diría así, me parece a mí que tenemos muchas posibilidades de apropiación. Creo que a nivel menos público, menos visible, de los pequeños colectivos, estamos trabajando, estamos pensando, estamos creando cosas. Me parece que la posibilidad de la reapropiación es muy... la tenemos cerca, digamos. Esa es mi impresión. Ahí. Creo que estoy yo. Ah, bueno. Bueno, me encantó, me pareció fantástico todo lo que dijiste. Yo lo que pensaba es que a veces uno escucha que la gente vive según los cuadros que mira y según las novelas que lee. Y hay un momento donde hay un movimiento muy potente en el arte que es el surrealismo. Este momento, que culmina entre otros con Breton y con Duchamp, es cooptado absolutamente por no sabemos quiénes, pero que empiezan a generar un movimiento artístico donde no hay objeto, donde no hay sentido y donde casualmente no hay concepto. Es el movimiento de las instalaciones y del conceptualismo. Este movimiento tiene una característica que a mí siempre me pareció muy fuerte, que es que las personas que dirigen el gusto, porque ahora el gusto está dirigido, se llaman curadores en casi todos los países. Recuerdo que la palabra curador es de pobres e imbéciles y se usa tanto en psiquiatría como en, digamos, para aquellos que no tienen modo de vida. Se les asigna un curador porque esa persona no se puede hacer cargo de ella por sí misma. Y particularmente en España, un país muy permeable a estas formas de arte, se llama comisario. Se vacía durante un montón de años el sentido de lo que fue el surrealismo, que es la aparición de una nueva estética y de una nueva imagen en donde entra así poderosamente otro estamento del ser humano que sería el inconsciente, la imaginación, la fantasía. Cuando le pregunto a mi maestro qué hacer, un viejo escultor, Aurelio Macchi, me dice, mira, es muy difícil, pero creo que hay que existir. Pero, no, eso no se puede. Sí, como Epicuro. Como Epicuro. Ahí había atrás alguien que quería preguntar. No, lo que quería compartir era desde lo que planteaste, de escuchar o no escuchar, o qué pasó que no escuchamos, los sujetos como el movimiento piquetero, bueno, etcétera. Hiciste toda una lectura. Me pregunto si podemos pensar en no escuchar como para hacer algo por ellos, sino si podemos hacer el ejercicio de, como muy humilde, de dar voz realmente, y a lo mejor lo hacemos y yo no lo estoy leyendo, pero digo, me permito expresar lo que voy como pensando, sintiendo y pensando a la vez, en realidad no está organizado. Cuando escuchamos, dar realmente la voz al otro y pensarlos como protagonistas, digamos, realmente, en esto de como que nos faltaba saber cómo, digo, capitalizar eso y se pasó o algo así, realmente como poder pensar que ese otro también es el protagonista y no somos nosotros los que tenemos que tomar esa voz como para darle lugar o para darle fuerza a esa voz, sino tal vez tomar ese protagonismo para darle esa acción en el poder hacer. ¿Se entiende lo que planteo o lo que me pregunto? Creo. Creo que sí. Creo. Y después en eso mismo también pensaba, como en pensar qué otras nuevas formas de vida, pensaba, o eso que se planteaba como esas nuevas estrategias de formas de vida, tal vez justamente en este mismo sentido, pensar que las relaciones sean estableciendo como relaciones pares
con ese otro, que en realidad poniéndonos como en el lugar del otro, pero permitiendo al otro ponerse en nuestro lugar y construir un solo otro sujeto. ¿Se entiende lo que digo? Me parece que lo que decís vos son como lo que sabe hacer la gente que organiza el movimiento, pero no lo que está circulando como código en la sociedad. Entonces haría esa distinción. Lo que está circulando como código en la sociedad es una pasión por la desigualdad brutal, sexista, racista, de un nivel de desinhibición bestial, ¿no? No sé si vieron Diarios del Odio de Silvio Lang, una obra de teatro que recoge las voces directamente de la gente, ¿no? Ese nivel de barbarie, ese bastante que no se escuchaba tan fuerte, el nivel de... Pues la situación es un desastre, ¿no? Estamos de acuerdo. Estamos hablando de una situación desastrosa, bastante desastrosa. Al mismo tiempo, Deleuze y Guattari, en el último libro que escribieron juntos, que se llama ¿Qué es la filosofía?, ellos dicen que lo que se llama revolución no es tanto la revolución política, la revolución rusa y eso, sino que son movimientos de la tierra, dicen ellos, son movimientos de la tierra, son movimientos absolutos, son movimientos gracias a los cuales ninguna forma de regulación subsiste, por lo menos por un tiempo. Es bastante interesante para mí esta idea, porque no es tanto la buena onda o la buena leche que podemos tener de hacerle creer al otro por un momento que es un igual, sino un movimiento en serio. Un movimiento en serio quiere decir fuerzas. Quiere decir fuerzas que son capaces de desorganizar las formas de dominación y de regulación. Es decir, son fuerzas capaces de desarmar los dispositivos que asignan valor al color de piel, a la sexualidad, a lo que tiene que ganar cada uno. Lo que explican muy bien ellos es que en general los movimientos sociales y políticos no alcanzan este nivel de desterritorialización absoluta, esta horrible categoría que usan ellos, de desterritorialización absoluta, sino que se mueven en la desterritorialización, a ver que no sabe decir así, relativa, la desterritorialización relativa, que ¿qué es? Es el hecho de que todo movimiento es bienvenido mientras la libertad, la igualdad y la fraternidad sean relativas, un poquito. Libertad, todo lo que quieran, pero la libertad siempre limitada a la ley. Igualdad, todo lo que quieran, pero jamás en la producción. Lo sabemos, todos los reformismos son bienvenidos por un momento, en tanto y en cuanto la burguesía mantenga su regulación sobre las cuestiones fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que ellos llaman movimiento de la tierra? Es la capacidad de los plebeyos para ir más allá de la regulación. Lo que hubo en la Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, es la irrupción de los plebeyos para ir más allá de la regulación, por lo menos por un momento, por lo menos parcialmente. Y la impresión que me da a mí es que lo que hay que reivindicar de esos movimientos es su fuerza. Es su fuerza. No es tanto que nos gusten, que nos parezcan simpáticos, que nos parezcan esto o lo otro, que merezcan o no merezcan nuestra aprobación. Es la fuerza que es capaz de alterar las percepciones. Es la fuerza que no permite que la desigualdad siga dominando. Yo creo que hay algo en esa fuerza que es fundamental. Y cuando yo decía, no se ha escuchado que los actores del 2001 no eran impotentes víctimas, sino que era una fuerza, lo que lamento mucho es que todos aquellos que en el plano político intentaron crear una situación nueva en la Argentina no hayan ido a fondo en colocar ese saber y esa fuerza en el centro de las decisiones políticas que se tomaron. Porque, digamos, después todo lo que decís vos me parece súper importante en el plano de la construcción concreta de relaciones en los movimientos. Es decir, en la construcción de esta fuerza no puede, por supuesto, dominar esta dimensión de desigualdad. Ayer se presentó en la tribu un libro de un Ferdinand Deligny, un pedagogo, pensador muy interesante, y en la edición de ese libro, que se llama Semilla de Crápula, escribe un artículo muy bueno César González, poeta, no sé si lo conocen a César González. Él vive en la Villa Carlos Gardel desde siempre, y él escribe ahí algo que es muy interesante. Él se pregunta, ¿cuándo vamos a animarnos a problematizar la relación que hay entre los ayudadores y los ayudados? La gente de la villa que recibe a los compañeros militantes que vienen a ayudar. ¿Cuándo vamos a animar a discutir esa desigualdad de los que hablan de la igualdad? Es decir, hay algo sobre cómo se construye fuerza que me parece que es impostergable. Es decir, no solamente reivindicar la igualdad, la entrega, ir al barrio, sino
si somos capaces de crear una fuerza que por derecho elimine los dispositivos de la desigualdad. Me parece que ese tema de la fuerza es fundamental. Hola, gracias. Con relación a tu presentación, la presentación, comparto mucho esta mirada de tratar de poner el acento como en un ejercicio hermenéutico de lo que nos está pasando. Y de eso destaco un elemento que me parece que es central, y es la condición de época de estas problemáticas. Es decir, que no se agota en lo que está viviendo la Argentina hoy, sino que en el caso latinoamericano, con los matices por supuesto, pero los países estamos viviendo condiciones estructurales que son similares. Pasa por el modo de organización del proceso de acumulación, pero también en esta transformación de la función pública, ¿sí? Digamos, la llegada de los presidentes provenientes del campo empresarial, ya no como un asunto excepcional, sino como una condición estructural en casi toda Latinoamérica. Y aún con esto, una transformación del Estado, ¿sí? Capturado por el modo de organizar de la empresa como forma de organización del aparato estatal en todas sus dimensiones. Me parece que desde allí hay un elemento que es importante, ya para situar un poco en el caso argentino, de no sucumbir a un análisis etapista, porque me parece que el neoliberalismo no puede ser capturado, digamos, situarlo con relación a lo que pasó en los 90 y la etapa, digamos, kirchnerista, porque de todas maneras ahí hay unos elementos que persisten, ¿sí? Digamos, en la consolidación del neoliberalismo por fuera del Estado, es decir, no circunscribir solamente el neoliberalismo como una cuestión de política de Estado o de gobierno de Estado, ¿sí? Sino también como unas prácticas sociales que se estaban gestando, y pongo el acento un poco en la cuestión, por ejemplo, de las clases, digamos, de los trabajadores de clase media, digamos, el sector empresarial privado, cómo se consolida en esa etapa, por ejemplo, con la figura del contrato laboral individualizado, ¿cierto? Que logra constituir quizás, para aventurar también como tesis para lo que está pasando, la masa, digamos, de gente que termina votando al macrismo hoy, digamos, de estas clases medias que no están sindicalizadas, que apuestan, digamos, tienen como apuesta de vida un poco este discurso del exitismo, ¿cierto? Del éxito profesional, del desarrollo profesional, que también queda captado un poco por este asunto de lo que algunos de los sociólogos del management vienen como haciendo énfasis en esta condición, digamos, de los managers como una condición también de época. Esto para decir un elemento que me parece complementario un poco a tu intervención, y es en este modo de organización empresarial hay un asunto que termina siendo nodal, y es cómo empezar a ver que la empresa termina siendo un valor social, y un valor social que no se circunscribe a un asunto de clases, sino que termina siendo estructural del modo de organización social. Es decir, por qué, por ejemplo, los empresarios gozan de amplia legitimidad aun cuando vemos permanentemente los enormes escándalos de corrupción de los sectores privados, no hablar, digamos, de la función pública, sino que hoy en día estamos viendo en Latinoamérica, por ejemplo, el caso de Brecht, ¿cierto? Particularmente en el caso colombiano hay un enorme escándalo de corrupción, pero el acento se pone sobre la función pública y no sobre, digamos, la participación de estos actores que son privados, que puede ser o puede deberse a que empiezan a operar unos etos donde la empresa, ¿sí? Más allá de ser el modo de ser una forma en la que se expresa el modo de organización de la acumulación, es un valor, ¿sí? Y es un valor social que goza de legitimidad, y por tanto los sujetos organizan sus formas de subjetivación en ese modo de empezar. Entonces me parece que ahí también empiezan a aparecer elementos que nos pueden permitir pensar esa condición de época, digo, porque me parece que es importante poder animarnos a pensar qué estamos viviendo en Occidente hoy, ¿cierto? Con los matices, por supuesto, que tendríamos que hacer, porque particularmente en Latinoamérica, digamos, hay unas diferencias importantes, pero sí hay unos elementos que son comunes en este cambio y en la avanzada, digamos, de situar
el momento neoliberal que estamos viviendo y aún con ello también plantear cómo hay unas emergencias desde abajo, ¿sí? Digamos, no el neoliberalismo verlo en esa estructura vertical y digamos como una forma de opresión, sino cómo hay unas emergencias desde abajo en lo que Verónica Gago llama las economías barrocas, es decir, cómo hay un neoliberalismo que emerge desde abajo y nos organiza modos de existencia. Vamos, que me parece que ahí empiezan a aparecer elementos que creo que también nos invitan a pensar un poco este asunto de las condiciones de época. Yo diría dos cosas. Por un lado, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es un tema sobre el que es difícil tener discurso porque es el consenso de la derecha. Es decir, después de la caída de la Guerra Fría, multinacionales, políticos e iglesia más o menos concuerdan es que la única manera de hacer rotar el personal político sin que haya cuestionamientos estructurales, es decir, corrupción. Y está demasiado acordado. Está todo muy dispuesto para que cuando hace falta desbancar un grupo empresarial o político, el discurso sale de la corrupción justamente para no abrir el debate político sobre la situación. Ahora también hay mucha bibliografía crítica sobre la corrupción. En Argentina fue bestseller, pero yo creo que fue poco leído, un libro de Horacio Berbige que se llama Robo para la Corona, de la época de Menem, que es un libro que muestra bastante bien cómo las formas de corrupción estaban siempre al servicio de la utilización del Estado como forma de transferir riquezas populares a las élites. Cuando se dice que eso es corrupción, no se termina de ver de todo que eso es transferencia de plusvalía. ¿Sí? Se usa al Estado para hacer medidas que los diputados, senadores, presidentes, etc. votan haciendo acuerdos privados con las empresas, pero el resultado de esas medidas son transferencias gigantescas de riqueza. O sea, está el Estado situado como forma de explotación directa. Yo creo que hay también bibliografía crítica y que a veces nosotros nos quedamos atrás respecto a nuestras propias armas para poder generar un discurso de la corrupción que, por un lado, identifique que el discurso de la corrupción es un discurso post-político del orden de las derechas, que moraliza la política. Por otro lado, que atrás de la corrupción de los políticos, lo que hay que siempre detectar es qué relación entre corrupción y modo de acumulación. Y en tercer lugar, saber que en América Latina hoy el discurso de la corrupción es antiplebeyo. Es para desarmar todos los avances que tuvo el movimiento de derechos humanos, el movimiento popular, movimientos de comunidades, movimientos de cooperativas. Yo creo que si esas tres cosas las tenemos claras, no estamos tan desarmados ante el moralismo estúpido y despolitizante de los medios sobre la corrupción. Sobre el tema de las empresas, volvería al discurso de la desterritorialización. La empresa no tiene nada de negativo, el problema es la empresa neoliberal. Toda posibilidad de llevar adelante empresa no neoliberal puede ser una interesantísima estrategia plebeya. Y con solo pensar eso podemos revisar que este neoliberalismo desde abajo, que Verónica Gago trabaja en La Razón Neoliberal, puede ser leído de la siguiente manera. El neoliberalismo viene desde abajo, pero cuidado, el neoliberalismo cuando viene desde abajo no es una forma de control del capital, también puede ser una forma de hibridización, de desobediencia, de ir más allá de lo que el neoliberalismo dice que hay que hacer con la economía y con las empresas. Entonces cuando vemos la empresa en manos de economías informales y plebeyas hay que mirar con mucho cuidado, porque si se ve ahí solamente pequeños empresarios que están obedeciendo consignas de capital, de vuelta se está haciendo racismo, igual que con el movimiento piquetero del 2001. Igual no se sabe ver si por el lado de esa empresarialidad hay componentes comunitarios, si hay componentes que son capaces de poner límites que nosotros no nos imaginamos que se pueden poner, o que son capaces de crear infraestructura popular y nosotros no estamos en condiciones de leerlo, ni de verlo, ni de aceptarlo. Son terrenos de investigación, El libro justamente es bueno por eso, porque vuelve a hablar de investigación. Y creo que es otra función que hay que, con un repliegue bien organizado, tendría que poder pensar. No abandonar la función de organización de investigación militante es fundamental, es lo único que nos puede quitar de la situación de consumir el discurso de la derecha. ¿No? Tanto para el mundo plebeyo, para el mundo empresarial, como para la discusión de la corrupción, ¿no? Hola, acá. ¿Le tengo que comentar? No, dale. Me interesa algo que señalaste así como título. Bueno, se van a ver todos. Acomodate bien, por favor. Algo que enunciaste así como un título como para desarrollar, que es qué pasó en la década ganada en relación a la implantación del neoliberalismo, que se suspendió la retórica, pero bueno, algo habrá pasado. Y en relación con eso, pensaba en esta vuelta a pensar en el 2001, que señalaste la potencia del movimiento piquetero, y qué pasa con las cacerolas también del 2001. Si algo de esas cacerolas
si Piquete y Cacerola la lucha es una sola, era tan así, o en qué medida algo de esas cacerolas también estaban ahí presentes en esa implantación de esta... Una pregunta cruel. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. No, bueno, cruel porque, digamos, es la reflexión sobre la inconsecuencia de la clase media, sería, ¿no? Yo tomaría lo siguiente, el 2001 que se narra es el 2001 de la clase media. Qué lindas las asambleas, qué lindo el mercado comunitario y las meses que salimos con la cacerola y vimos piqueteros cerca. Es miserable, porque no es capaz de entender lo que pasó. No es capaz de entender lo que pasó. Cualquiera que tenga una memoria sistemática o busca archivos va a recordar que el movimiento piquetero se enfrenta a la alianza de la Rúa, que era la joya de la clase media antimenemista. Y muy rápido sale el movimiento en el sur y en el norte del país, a cortar rutas y a pedir, no queremos un gobierno progresista anticorrupción, acá hay que desmontar el neoliberalismo. Son luchas muy radicales, son luchas muy comunitarias, son luchas que van muy de abajo en contra de la clase media progresista, que todavía tenía expectativas en que se podía no tocar la convertibilidad y discutir todo el nivel de la corrupción. Tardó mucho la clase media en entender que este esquema neoliberal la destrozaba, muchísimo. ¿Quién le enseñó cómo actuar? El movimiento piquetero. El 19 de la noche, ¿qué sale a hacer la gente? Fogatas en la calle, cortes, asambleas. ¿Y eso de dónde lo habían visto? ¿Se lo había enseñado la mamá? No, eso es lo que venía haciendo el movimiento piquetero. Es así, el movimiento piquetero llegó a la General Paz. Cortó rutas de entrada y de salida de la ciudad. Esos días mucha gente se preguntaba quién es esta gente. La amenaza de los saqueos sobre la ciudad era grande. Cuando De la Rúa declara estado de sitio, eso fue excepcional. La clase media no se volcó en favor del Partido Radical, sino que lo destruyó. Por unos meses la clase media deshizo su propio partido político y sus propias formas de alianzas históricas y aceptó una alianza con el movimiento piquetero. Duró poco. Cuando vino la normalización de la economía política, todo volvió a ser en gran parte como había sido. Pero hay que recordar eso, porque también quiere decir que cuando el movimiento popular se activa, puede cambiar conductas históricas de sectores muy importantes de la sociedad. Recordar el 2001 desde el movimiento piquetero, esto que yo decía de la fuerza, también permite pensar a la clase media desde un lugar menos indigno. Es decir, bajo presión y bajo chantaje, también la clase media puede tener circunstancialmente alianzas un poco más interesantes. En ese caso, desestabilizó su propio gobierno. El gobierno de la Rúa y de Alianza era el gobierno de la clase media. Así que esa es mi impresión sobre lo que pasó ahí. Lo primero que hay que hacer es dejar el 2001 de las clases medias y recordar un poco todo este proceso que viene del movimiento social, del movimiento piquetero, que es un movimiento que no se quiere ver. La verdad es que no se quiere ver. Yo creo que no se lo quiere ver. Poco libro, poca investigación que sea capaz de entender la inteligencia organizativa de esos movimientos. Recién se me ocurría, pensando en esta línea histórica de piqueteros, cacerolas, no sé cuál, si también en algún momento también no se capturó ese modo de lucha desde la clase media más, y también bueno, la aristocracia, ¿no? Que ahora desemboca en el poder en el conflicto de la 125, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, los mismos métodos y con la simpatía de las clases medias, otra vez también con la corrupción y todo. Sí. Ahí cuando salieron los caceroleros del 2013, ¿no? Los que pedían dólares. Hubo mucha discusión y yo creo que mucha confusión sobre si salir a la calle en masa horizontal y sin dirigentes era siempre bueno. Sí, siempre era bueno. ¿Se acuerdan de los caceroleros del 2013? Auspiciados por la NAT y compañía. El problema de la horizontalidad yo creo que no tiene nada que ver con tener jefes, y creo que no tiene nada que ver con tener líderes, y no tiene nada que ver con... Tiene que ver con si la prioridad del movimiento es la propiedad privada o no. Y el movimiento piquetero lo que puso en cuestión es eso. El tema de la forma, el repertorio, si es con corte de ruta, si es sin corte de ruta, si es con capucha, si es con capucha, sin capucha, etc., me parece siempre secundario al tema central. Gente en la calle, con o sin jefe, ¿están reivindicando una política del común o una política que tiene como base de toda la imaginación la propiedad privada concentrada? Esa división, lo que en alguna época se llamaba lucha de clases, sigue siendo un analizador fundamental, yo creo. Una pregunta, Diego, que tal vez es un tema que por omisión, pero aparece en el discurso.
Cuando hablamos de territorio y ahora hablaste del tema de la propiedad privada. Sí. Y creo que estamos omitiendo algo que está hoy también y que de alguna manera, para mí, de una manera profunda resuena con el caso Maldonado. Territorio y apropiación del territorio nacional. Estamos viviendo, y ahí tomo lo del compañero de Colombia, es decir, estamos viviendo en toda América Latina una apropiación del territorio en función de corporaciones, etcétera, que ya todos los que están acá seguramente saben de qué estoy hablando. Pero digo, en nuestro país en este momento yo creo que una de las innovaciones de estos que vienen, de este CEO, del gobierno CEO, es que vienen a apropiarse final y definitivamente y además a meternos en una situación de belicosidad de la cual no estamos teniendo conciencia, creo, a nivel social y nacional, de belicosidad geopolítica, porque esto es muy serio y no me voy a desarrollar, pero creo que hay que prestar atención a la visita de Netanyahu, hay que prestar atención a el gobierno comprando tecnología de espionaje a los israelíes y la militarización del fenómeno de todos los, es decir, porque tenemos a los mapuches en el sur, pero no olvidemos a Milagrosala, no olvidemos a los huichis y no olvidemos a que en este momento, y ahí apuntaba también, es decir, ¿qué se puede articular? También creo, habría que problematizar, ¿qué se puede articular con esas luchas de quienes hablan de tierras ancestrales, pero en realidad están hablando de tierras que son un territorio de disputa muy serio y muy preocupante en el sentido de que es allí también a donde apunta la militarización. Ya no hablemos de la represión, etcétera, sino de una militarización del territorio. Sí, estamos hablando de casos como el de emblemáticos como el de Luis, donde tiene un territorio nacional tomado y militarizado. Estamos hablando de Benetton, donde tiene un territorio nacional tomado y militarizado. O sea, la gendarmería tiene un puesto dentro de Benetton. Y no quiero aventurar, porque no lo voy a hacer, pero sabemos de qué estoy hablando si digo que Benetton tiene un frigorífico, es decir, en sustancia, que es ensuciar la cancha. Pero digo, esto es un tema que me parece que no hablamos y que habría que no sé, problematizar de alguna manera, ¿no? Y digo, ¿qué relación hay entre estas, digamos, culturas, en esta otreidad que no podemos acceder? Es decir, lo reivindicamos siempre desde el mismo lugar nuestro. O sea, Milagrosala la podemos captar, pero siempre que sea una militante política. Y no le damos como esta relación con que construyó una alternativa, más allá de cualquier discusión, construyó una alternativa concreta de poder y territorio. Esto es un poco lo que vos decías, la fuerza, más allá de que discutamos otra cosa, pero la fuerza con la que construyó otra territorialidad y otra gobernabilidad. Sí, no sé si conocerán, en el año 1979 creo, David Viñas escribió un libro impresionante que se llama Indios, Fronteras, Ejércitos, creo que se llama así. Sí. Ahora está reeditado el libro. Y él ahí muestra cómo un siglo antes la conquista de la Patagonia lo que hace es prolongar la colonización de América del país en los mismos términos ahora por criollos. Lo que muestra es que la guerra contra el indio no es simplemente la apropiación de la tierra, es también la creación de las categorías mentales de las clases dominantes argentinas, la generación positivista. Yo creo que se repite lo que dijo Viñas. No es solo que se apropien de la riqueza, es que se está creando una mentalidad. Las clases dominantes están recreando su mentalidad al tiempo que ocupan la tierra y por los medios en que lo ocupan. Entonces uno puede ser solidario con los mapuches, pero me parece bastante abstracto si mientras uno hace eso no es capaz de cuestionar el tipo de mentalidad, el tipo de estatalidad que se está creando hoy. Y esa estatalidad se la está creando en el sur y acá. Es decir que cuando los mapuches dicen las cosas que dicen y cuestionan la idea de un Estado nacional, qué sé yo, si nosotros no somos capaces de cuestionar el Estado nacional por nuestras propias razones, no sé en qué consiste la solidaridad. No sé. Creo que va a ser siempre bastante, es una palabra repetida, miserable. ¿Sí? Los vamos a querer, vamos a hablar bien de ellos, vamos a decir que vamos a ir a marcha. Pero el problema es que con la tierra y el pensamiento van juntos. Lo que se hace con la propiedad es lo que se hace con todo. Entonces, si nosotros no podemos entender que en este momento la conquista de la tierra y los territorios es la construcción de unas categorías mentales que tienen las clases dominantes, que por algo dominan porque las pueden generalizar esas categorías. Si nosotros no resistimos la creación de las categorías que son contemporáneas
con la ocupación de la tierra, la solidaridad con el otro me suena poco. Mucho más interesante me parece que si somos capaces nosotros también por nuestros propios medios de discutir esas categorías. Y vuelvo, creo que artistas, docentes, terapeutas, intelectuales, estamos en el centro de la lucha, no somos una clase privilegiada, testigo que está mirando de costado y no sabe qué hacer, es una vergüenza. Hablar así, situarnos ahí es una vergüenza histórica. Bueno, pararíamos acá, ¿sí? Bueno, gracias Diego y gracias.